La lectura bíblica de este domingo está en Génesis 6, del 1 al 14. Leo, la palabra de Dios dice: Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Es muy común que las personas en general, tanto creyentes como no creyentes en Dios, luego nos hacemos un Dios de nuestra propia imaginación. Es decir, pensamos: Dios debe ser de esta manera, como yo lo imagino. ¿Y cómo imaginamos a Dios? Pues creemos en una clase de Dios que solo es amor, solo es compasión, misericordia, que siempre está allí para suplir nuestra necesidad. Y decimos algo así como: así debe ser Dios. O me gusta pensar en Dios solo de esta manera. O el Dios que yo creo no haría este tipo de cosas. Y bueno, al final, su Dios es como una versión de lo que somos o queremos o no queremos. E insisto, también los creyentes en Dios muchas veces lo imaginamos como queremos. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de la creación, de todas las cosas, tiene atributos, tiene características que la misma Biblia nos presenta. Y si la Biblia dice que Dios, además de ser un Dios de amor y de misericordia, también la Biblia dice que Dios es un Dios de juicio, un Dios de ira, que da castigo. Y si lo dice la Biblia es porque Dios realmente es así. De eso trata la historia de Dios de hoy. El diluvio de Dios o la historia del arca de Noé. Vamos a ver 3 cosas. Número 1, la maldad del hombre. Número 2, el juicio de Dios. Número 3, la salvación de Dios. Todo en Génesis 6 al 8. Número 1, la maldad del hombre. Esto es lo primero que vemos en esta historia, la maldad del ser humano. Cuando leemos el relato del arca de Noé y el diluvio que llegó sobre la tierra, podemos ver cómo la Biblia describe aquí a Dios. ¿Quién es Dios? El Dios de la Biblia. Mira primero que cuando la Biblia habla de Dios, vemos primero a un Dios muy atento a la humanidad y también lo vemos con mucho dolor en su corazón. Porque dice que a Dios le dolió en el corazón la maldad que estaba viendo en el ser humano que Él había creado. Aquí la palabra corazón, desde luego debemos entenderla en sentido figurado, porque Dios no tiene un corazón de carne como nosotros. Más bien se refiere a que le dolió en sus emociones, en sus sentidos, y que por tanto Dios se duele y se entristece por causa del pecado. Es por eso que cuando pecamos, principalmente lo hacemos contra Dios. Cuando desobedecemos su palabra, le ofendemos y Él se entristece. Dios se entristece por tu pecado y por mi pecado. Y nota que aquí la Biblia no dice solamente
que se entristece, sino dice que experimentó dolor por la maldad del hombre. Un profundo dolor, una profunda pena en Dios por causa de que el ser humano se había convertido en alguien muy malo. Aquí entonces, cuando comenzamos a leer acerca de otra de las características de la persona de Dios, porque en el versículo 7 dice que Dios dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo como con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Y aquí la característica que empezamos a notar es que Dios es un Dios de juicio. Es un Dios de ira, de enojo. ¿Por qué vemos a Dios aquí así? Otra vez, por causa de la maldad del hombre, de la violencia del hombre. Nota que el versículo 5 también dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y después vino el diluvio. Esto es lo que sucedía en los tiempos del diluvio que cayó sobre la tierra. Ya para ese tiempo, en el mundo, en la historia del hombre, era mucha la violencia. Y entonces por eso Dios se propuso borrarlos de la tierra con un diluvio universal. Y eso sería la destrucción. Esto es lo primero que debes notar en esta historia antigua del arca de Noé. Por cierto, hoy la violencia sigue hoy en este mundo. Hoy se dice que en este tiempo la violencia intrafamiliar ha aumentado hasta un 100% por causa de la cuarentena en nuestro país. Cito una fuente, el coronavirus ha marcado un parteaguas en la vida. Ya no somos los mismos desde que abandonamos escuelas y oficios para mantenernos al margen del contagio. Y aunque permanecer en casa debería significar, en el caso de la mujer, estar protegidas, no perdamos la perspectiva. La violencia de género es sin duda alguna una amenaza latente. Y hoy día muchas mujeres no solo no se encuentran a salvo en su propio hogar, sino que enfrentan peligros mayores aún a los de la misma pandemia. Cierro la cita. La maldad humana está también en nuestros días. Pero la Biblia dice que en el día final Dios hará un juicio en la humanidad por causa de esta maldad, de esta violencia que hay hoy también en la tierra, igual que en aquellos días. Los cristianos creemos que un día habrá un juicio de Dios y tendrá lugar cuando Jesús el Señor venga por segunda vez. Y por eso un día comparó este evento de su segunda venida con el evento del diluvio. Y esto está en Mateo 24, versículos 37 al 39. Dice, el Señor dijo: la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estas son palabras de Jesús. Número 2, el juicio y la gracia de Dios. En segundo lugar, vemos que llegó el juicio de Dios. Y después, en el relato que estamos leyendo en Génesis 6, 7 y 8, leemos que en verdad llegó este juicio y lo hizo Dios a través de un diluvio universal. Y otra vez, mira cómo Dios repite la causa del juicio. En el versículo 11 dice: pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, y después vino el diluvio. Todo estuvo listo para la llegada de esa gran inundación que destruyó al ser humano. Un gran diluvio destruyó hombres, animales, pueblos, civilizaciones enteras. Génesis 7, del 17 al 24, relata cómo fue este diluvio. Dice Génesis capítulo 7, 17 al 24. Leo, dice: el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días.
Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, aves, los animales salvajes, domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Esto fue lo que pasó en el diluvio. Pero es aquí cuando se menciona a Noé. Y no solo vemos cuando se menciona a Noé esta característica de juicio y de ira, sino que también vemos otra característica de Dios en esta historia, y esta es la gracia de Dios. Esta historia de Noé y el diluvio es una historia de juicio, pero también de gracia, al mismo tiempo. Mira cómo cuando comienza a hablar de Noé, aquí en Génesis 6:8, hay unas palabras que no solamente fueron para Noé, sino también son para ti, estas palabras. Las palabras son: pero Noé contaba con el favor del Señor. Me gusta cómo lo dice otra versión, la versión Reina Valera. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra que resalta aquí es esta palabra, la palabra gracia. ¿Qué es gracia? La palabra gracia significa un amor de parte de Dios que el hombre no merece. Y esto fue lo que pasó con este hombre, Noé. Pero observa bien este texto. Atención con esto. Tal vez podamos creer que Noé se ganó la salvación de Dios en el diluvio por lo que dice después el versículo 9. Dice: Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Y tal vez tú pienses: por eso Noé fue salvado del diluvio. Porque Noé era justo, Noé era honrado, era un hombre fiel, era un hombre bueno. Y entonces digas: ahí está, los buenos se ganan la salvación de Dios, como Noé. Pero nota bien que cuando Dios habló primero de todo lo malo que había en el hombre, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, Noé también era parte de esa humanidad. Noé también merecía el juicio de Dios, pero a diferencia del resto de la humanidad, a Noé le llegó la gracia de Dios. No sabemos por qué razón. Él no se lo merecía, pero Dios mostró su favor con él y su familia. Y por esa razón, después de que Noé halló gracia a los ojos de Dios, su manera de vivir entonces mostró que Noé había recibido la gracia de Dios. Y por eso leemos, ahora sí, en el versículo 9, Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Nota el orden de lo que se dice aquí sobre Noé. Primero, versículo 8, Noé recibió gracia, el amor de Dios. Y luego, versículo 9, Noé vivía como una persona que sabe de la gracia de Dios para su vida. Esto es lo mismo en tu vida. Dios te ama a ti y te salva por pura gracia, no porque seas bueno o porque te lo merezcas. Y cuando sabes esto, entonces tu respuesta a la gracia de Dios debe ser como la de Noé. Una manera de vivir justa, honrada entre la gente, siempre andando fielmente con Dios. Pero finalmente, ¿cómo podemos saber que la gracia de Dios es para mí, es para nosotros? Punto 3 y último. En tercer lugar, número 3, la salvación de Dios. Vemos aquí entonces, por último, la salvación de Dios por gracia. Al final de la historia del diluvio, cuando pasaron 40 días y 40 noches, dice el capítulo 8, que Dios se acordó de Noé. Se acordó de Noé. E hizo Dios que bajaran las aguas, y Noé y su familia salieron del arca, y también los animales. Es decir, Noé y su familia fueron salvados del diluvio de Dios, del juicio de Dios.
¿Cómo pudo ser esto posible? Recuerda que en el arca de Noé iba Noé, su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras, los animales, pero había algo más que iba en el arca, dentro del arca. Lo que había más era el pecado de ellos, de Noé y su familia. El pecado también iba en el arca de Noé. El pecado también iba en el arca porque Noé y su familia también eran pecadores. Pero así como hubo un juicio de Dios por causa del pecado del hombre, enviando las aguas del diluvio sobre la tierra, también aquí hubo salvación de Dios para Noé y para su familia. La historia del diluvio nos enseña que Dios es un Dios de juicio, sí, pero que también es un Dios salvador, un Dios que salva. Esto fue lo que pasó después, mucho tiempo después, con la obra de Jesús, cuando Él vino a estar entre nosotros. Hay un salmo que ilustra muy bien esto. En el Salmo 42, versículo 7, el salmista dijo lo siguiente. 42:7 dice: un abismo llama a otro abismo, en el rugir de tus cascadas todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. El salmista aquí está hablando de sus sufrimientos, de las angustias que le estaban llegando a su vida. Y cuando él describe esta difícil situación que él estaba experimentando, esta difícil situación de su vida, del salmista, del que escribió el Salmo, por eso el salmista exclamó: todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esto es lo que también sucedió en la vida y muerte del Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, todas las ondas y las olas se precipitaron sobre Jesús clavado en la cruz. Todos los sufrimientos, todas las olas, todas las burlas, todo el castigo, los dolores pasaron sobre Jesús, como si dijera él, como el salmista: Padre, todas las olas han pasado sobre mí, pero mi inundación que estoy llevando en mi vida será la salvación de todos los que creen que yo morí en su lugar. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús en esa cruz? Allí todo el juicio de Dios recayó sobre él. El verdadero juicio de Dios tuvo lugar. La verdadera inundación sucedió allí, pero otra vez, como en los tiempos del diluvio de Noé, también aquí hubo juicio en la cruz, pero también salvación hubo de parte de Dios. Por tus pecados, por tus desobediencias a Dios y a su palabra, como Dios lo dijo en tiempos de Noé, todos sus pensamientos tendían siempre al mal, cayó el juicio de Dios, pero no fue sobre ti, sino sobre uno solo que recibió todo el castigo, el Señor Jesucristo. Y lo hizo por ti, lo hizo en tu lugar, para que tú y yo seamos salvados del juicio de Dios. En Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 24 y 25, el apóstol Pedro dice que Jesús llevó al madero nuestros pecados, para que ahora vivamos para la justicia. Cito, dice el apóstol Pedro: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Te das cuenta? Esta es la única manera en que puedes saber acerca de que la gracia de Dios es para ti también. Solo cuando confías en Cristo como tu Salvador, puedes estar seguro que, al igual que Noé, cuentas con el favor de Dios. Puedes estar seguro que has hallado gracia ante los ojos de Dios, porque has puesto tu fe en el Hijo de Dios. Te pregunto finalmente, ¿has recibido a Jesús como tu Salvador? ¿Ya recibiste la gracia de Dios, la salvación de Dios que es para tu vida? Vamos a hacer una oración. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de justicia.
Y gracias, Señor, porque nos has dado a un Salvador, a Cristo Jesús, que nos salva del juicio tuyo. Ayúdanos a tener el mismo sentir de Noé, que confió en ti, que confió en tu palabra. Te pido por todas las familias de la iglesia, Señor, enséñanos a esperar en ti, a seguir esperando en ti, en paz, en armonía, en servicio unos a otros. Te pedimos tu bendición para toda la iglesia. En el amor de Jesucristo te lo pedimos. Amén.